grabadas a través del link de YouTube. Esta clase del día de hoy, que es 29 de abril, va a estar combinada la unidad 2, que es parte de la clase 2, y la unidad 3, que es la clase de mercados, ¿sí? Yo voy a dar algunos contenidos de esas dos clases, y se va a complementar con un video que subió el profesor Fassmann, que yo ya se lo subí a la plataforma. Está subido en este lugar. Entran, ustedes cuando entran a clases, hacia el costado, van a entrar a clases, van a ver clase 1, clase 2, mercados y contabilidades, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, porque corresponde a las unidades. Luego, entrando en clase 2, van a tener abajo unidad 2, video profe Fassmann. Ahí pueden encontrar el video que complementa la clase que les doy hoy, ¿sí? Nosotros estimamos que como tenemos 2 días de clase, miércoles y jueves, hoy tienen la clase conmigo, más temprano tienen tiempo de leer el material y demás, o releer, porque nuestra visión era ponerle por semana las cosas para que la vayan leyendo tranquilos, y después sí tener estas reuniones para trabajar los textos. Y mañana que puedan ver la unidad, el video del profe Fassmann y repasar esta clase y los textos, ¿sí? La idea es que tengan tiempo dentro de la propia cursada para dedicarse a leer los textos. ¿Estamos? ¿Dónde? ¿Saben? ¿Se dan cuenta entonces dónde encuentran el material? Ahí tengo participantes que no están silenciados. Sí. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Ahí están los silenciadores. Bien. Bueno, ¿hay consultas? No, es así. Los miércoles tenemos clases. Fran pregunta si los jueves tenemos clases. No. Los miércoles vamos a tener clase y los jueves van a siempre complementar con algún video que va a estar subido, o la lectura, yo se los voy a decir el miércoles, o la lectura de X materiales, ¿sí? Hoy les voy a decir qué se espera de ustedes esta semana. La idea es que tengan tiempo, entendiendo que tienen otras materias y demás, y que nosotros ya les subimos todo el material, la idea es que tengan tiempo los jueves de poder leer el material tranquilos, si hubiera trabajos prácticos hacerlos, dedicarse ese día de cursada a la lectura, porque los temas los podemos abordar los miércoles. Eso es. ¿Se entendió ahora? Bien. Seguimos entonces. No hay ninguna duda con respecto a lo que dije hasta ahora, ¿no? Así me meto con el contenido y nos volvemos hacia atrás con lo que es lo administrativo. Mientras les digo que se va a cortar, seguramente, si se corta, entremos al mismo link nuevamente y seguir la clase, y ahí tendríamos que, y en el caso de que se corte la segunda vez, lo que vamos a hacer es, y no hayamos terminado la clase, les voy a subir la invitación en noticia del campus y entran, ¿no? Cualquier cosa entra uno y lo pasa al WhatsApp, ¿no? Salvo que quieran que yo, cualquier cosa, me copio el WhatsApp y en este momento, no, porque la idea es que el WhatsApp sea de ustedes, así pueden charlar los temas más tranquilos. Se los subo como noticia en este momento en la plataforma, así ustedes pueden entrar. O sea, si se corta ahora, entramos con el mismo link, pero si se vuelve a cortar, les tengo que hacer una nueva invitación, porque creo que no se puede entrar 3 veces por el mismo link. Bueno, entonces seguimos ahora con la clase en sí. Lo que vamos a ver hoy es parte de la unidad 2 y la unidad 3. Parte de la unidad 2 y una parte importante de la unidad 3, salvo el tema específico de mercado, que está ya el video del profesor Fassmann en la plataforma, donde les expliqué, aquí. En clase 2 les agregué unidad 2 video profe Fassmann. No estaba esto, lo agregué ayer, ¿sí? Así que ustedes entran y van a poder acceder desde ahí. Entonces, en este encuentro vamos a ver estas dos cosas. ¿Qué vamos a ver? De la unidad 2 vamos a ver Heilbronner, capítulo 6, que trata sobre el tema de teoría económica de acuerdo al comportamiento maximizador.
Hay un complemento del video del profe Fassmann que les mostré donde estaba en la plataforma. Y de la unidad 3 vamos a ver Heilbronner, el capítulo 7 y 8, y el capítulo 23 va a ser el tema de mercado, que les tengo que subir en la clase 3 el video de complemento del profesor Fassmann. ¿Sí? Repito, vamos a ver unidad 2, Heilbronner, capítulo 6, que habla, el tema es teoría económica de acuerdo al comportamiento maximizador. En este punto, bueno, complementamos lo que veníamos trabajando en Acleiro, y hay también un complemento con un video del profe Fassmann que está subido ya a la plataforma. De la unidad 3 vamos a ver Heilbronner capítulo 7 y 8, los temas de oferta y demanda, y el tema de mercado, que es el capítulo 23 de Heilbronner, está subido en el video del profe Fassmann. Lo voy a subir, perdón, no lo subí todavía, en el video del profe Fassmann en la clase 3. ¿Sí? Se los voy a agregar como se los agregué recién en la clase 2. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces avanzo sobre, quiero mirar cuántos somos, 20 personas. Perfecto. Bien, vamos entonces a avanzar con la unidad 2. Se me está haciendo lenta la máquina, voy a, por un ratito, a bajar el video, lo voy subiendo por momentos, porque se empieza, ya me doy cuenta que se empieza a tildar, no estoy accediendo al chat, así que por un rato bajo el video hasta que esté un poquito más ágil la plataforma y yo pueda, ahí acceder al chat, ¿ves? Cuando bajé el video. Lo saco un ratito porque se hace muy pesado. ¿Ven ustedes mi plataforma? ¿Ven ¿ven la pantalla? Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con Heilbronner, capítulo 6, ¿sí? Como les decía, Heilbronner habla sobre la teoría económica de acuerdo al comportamiento del maximizador. ¿Qué es esto? En realidad nos va a mostrar o nos quiere presentar la forma del pensamiento económico, cómo el pensamiento económico se manifiesta para poder analizar los hechos que ocurren en la realidad. Entonces, la primera de las cosas que se plantea desde la economía es que hay dos atributos en una sociedad de mercado, que es, la primera, las personas muestran un patrón de comportamiento particular, que es un comportamiento maximizador, se dice. ¿Qué significa? Que de alguna manera se actúa de forma codiciosa buscando alcanzar el máximo nivel de algo, ¿sí? En el caso de la economía en particular, se manifiesta o se presenta la idea de que se maximiza, se trata siempre de maximizar la ganancia, de buscar cada vez más dinero. El otro de los atributos que se le asigna a una sociedad desde la economía es que hay algunos obstáculos o limitaciones que impiden la maximización máxima, digamos, para ser redundantes. Que esas limitaciones se nos imponen y no podemos, como sociedad, acceder a toda la maximización que querríamos. Esas limitaciones son de dos tipos. Hay limitaciones naturales y hay limitaciones sociales, pertenecientes a las instituciones sociales. Bien, esto es lo primero que plantea el autor. Luego el autor empieza a explicar con más detalle esas hipótesis que presenta en el artículo. Lo fundamental de la maximización de las utilidades, dice Heilbronner, es que las personas en las sociedades buscan obtener de su actividad económica todos los satisfactores que puedan, la mayor cantidad de satisfactores. A estos satisfactores se les llama utilidad, como yo les venía mencionando recién.
De esta forma se llega a esa hipótesis de que las personas en la sociedad son maximizadores de utilidad. Por eso se agrega la palabra utilidad al pensamiento económico, pensando siempre en la maximización de dinero, de ganancia. Por otro lado, las necesidades, o se percibe que las necesidades de la sociedad, bajo la hipótesis, siguiendo la hipótesis de Heilbronner, es que los deseos de las personas son insaciables, nunca se pueden satisfacer toda la cantidad de deseos humanos, desde esta mirada obviamente neoclásica de la economía como presenta el autor. Todas las satisfactores o todos los deseos de los humanos no pueden ser satisfechos, siempre hay algunos deseos que no se podrán satisfacer, y eso se debe a que los recursos en una economía son escasos. Ahí nos lleva a esa definición de economía. Por otro lado, otra de las cuestiones que nos presenta el autor es que se percibe o se incursiona en la idea de la racionalidad. La racionalidad significa que el hombre va a actuar siempre racionalmente, y actuar racionalmente significa buscar la maximización, o sea, se asigna la racionalidad a la idea de que uno actúa racionalmente si lo que busca es la maximización. Si uno no busca la maximización de las utilidades, en términos del pensamiento económico, está siendo irracional, ¿sí? A eso se refiere el autor. Por lo tanto, la visión del hombre por el economista es que son personas o criaturas racionales y codiciosas. Y que esta maximización racional, que sería la búsqueda de la riqueza disfrutable, es universal y lo suficientemente fuerte para servir como una buena hipótesis práctica sobre la cual construir las teorías. Es decir, si quitamos la hipótesis de racionalidad, todas las teorías económicas dentro de la doctrina neoclásica no tendrían sentido. Esa es una hipótesis que se mantiene en cualquiera de las teorías que veamos dentro del pensamiento neoclásico. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Entienden lo que les cuento? Los veo en el chat. ¿Entienden lo que les dije? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien, les aviso que me dice la plataforma que nos estamos quedando sin tiempo. Recuerden que si nos quedamos sin tiempo, entramos nuevamente con el mismo link, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces, empezamos ahora a hablar de las restricciones. Como les decía, hay restricciones que no nos permiten la maximización total. Esas restricciones les dije que son de dos tipos, de la naturaleza y sociales. Vamos a ver primero las restricciones de la naturaleza. Existen tres tipos de restricciones de la naturaleza. La primera habla de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Se llaman restricciones de la naturaleza porque en realidad vienen con nuestra condición como sociedad, por eso se llaman de la naturaleza. La primera es de los rendimientos decrecientes. En este punto, la presentación del rendimiento decreciente la podríamos simular con un ejemplo para entender. Si nosotros sumamos insumos una cantidad fija de otros insumos, va a llegar un momento en que estemos limitados en la producción, en una producción mayor. Un ejemplo que da el autor es que si añadimos más mano de obra a una fábrica, después de un tiempo estará tan repleta que disminuirá la producción. También lo podríamos decir con una maceta. Si yo voy poniendo cada vez más plantas en una maceta, va a llegar un punto que eso va a colapsar, no va a rendir la siembra lo que hubiera rendido si hubiera puesto la cantidad de semillas adecuada para esa tierra y esa maceta. La maceta me va a presentar una restricción, ¿sí? Eso es la primera de las restricciones, el rendimiento decreciente. Otro ejemplo que pone el autor es de los barcos. Creo que si añadís más barcos a la flota pesquera, después de un tiempo disminuirá la captura de peces, ¿sí? Porque hay más
utilización de ese espacio. Así que los rendimientos decrecientes hacen referencia a eso, a los obstáculos que te enfrentás, que están impuestos por la estructura de las cosas. La segunda es los rendimientos a escala, la segunda restricción de la naturaleza. Y esto se relaciona con el tamaño de la escala. ¿Qué significa esto? Que si uno produce en pequeña escala, puede producir muy bonito, pero va a ser caro. La producción a escala va a requerir maquinarias grandes, va a requerir un flujo organizado de personas, va a requerir una gran escala de producción. Entonces el autor dice, lo grande es lo más económico. Podemos esperar que la producción se vuelva cada vez más eficiente y que cada unidad adicional sea más barata según nos movemos a una escala de producción pequeña a una mayor. Al menos hasta cierto punto. ¿Sí? Eso es en rendimientos a escala. Cuanto más grande es la producción, tenemos más rendimiento productivo. La tercera de las restricciones es el costo creciente. El costo creciente es una restricción que se conoce menos y a veces es más difícil de comprender, y está vinculada en realidad a que en los intentos de maximizar, no todos los recursos se pueden aplicar en una forma bien eficiente a cualquier fin determinado. Por ejemplo, no podemos criar pingüinos en el conurbano, ¿sí? Necesitaríamos tener otro clima, ¿sí? Esto se puede presentar en forma gráfica a través de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Cuándo es eficiente, o podría serlo, de crear los pingüinos acá, pero en realidad, si crío los pingüinos acá, necesitaría montar un espacio terrible, con la utilización de muchos insumos, para que eso fuera posible, no sería eficiente. Entonces, toda la mano de obra, toda la tierra o los recursos que voy a utilizar, si pasamos de un tipo de producción a otro, no van a ser siempre eficientes. Va a ser más costoso producir más y más de la nueva producción. Ahí me dice Sabrina que le cuesta entender lo que es maximizar, y la maximización es en realidad el aumento el buscar cada vez más y más cosas. Eso es maximizar. Hace referencia a la idea del hombre economicus, ¿sí? La idea de que el hombre lo que va a buscar siempre es su máximo bienestar. En la búsqueda del máximo bienestar, la palabra maximización hace referencia a que lo que buscamos es aumentar el dinero, las ganancias, el tiempo, ¿sí? Siempre buscamos la maximización de las cosas. Eso es lo que me pregunta Sabrina, ¿sí? Nacho me dice si puedo explicar de nuevo lo que es costo creciente, y ahí les cuento de nuevo lo que es costo creciente. Este costo creciente, si se corta, chicos, acuérdense, 3 minutos nos faltan. El costo creciente significa que no toda la tierra o la mano de obra que vamos a utilizar en la producción, cuando pasamos de un tipo de producción a otra, va a ser tan eficiente. Ejemplo. Creo que el autor da un ejemplo sobre los cereales y la leche, no recuerdo exacto si es cereales y leche, pero supongamos que uno cría vacas y además cosecha trigo, ¿sí? Si yo solo cosecho trigo, tengo cierto rendimiento. Si agrego leche a la cosecha de trigo, tendría que tener una ganancia combinada de ambos que sea mayor. Bueno, es posible que entre la combinación de criar ganado y ejercer la cosecha de trigo, haya una restricción que me demuestre, esta restricción de costos crecientes, me demuestre que si hago esa combinación, voy a estar renunciando a otras utilidades que me da la cosecha de trigo para fabricar o criar el ganado, ¿sí?
el costo creciente es que cuanto más cuando se produce, cuando se pasa de una producción a otra, vamos a tener restricciones que nos van a limitar nuestra posibilidad de maximización. Va a ser más caro producir aquello que estaba produciendo y quizás no sea tan maximizador ese resultado. A eso hace referencia. Si yo tengo una fábrica de mesas y aparte de producir mesas, quiero producir sillas, se supone que voy a tener como mayores utilidades en la rendición de eso. Pero bueno, podría pasar que la combinación de ambas cosas no sea tan eficiente en términos de la maximización de la utilidad que estoy pensando, esa combinación de producción de mesas y sillas. ¿Se entiende? ¿Costo creciente? El autor hace una referencia, espérenme que lo voy a buscar, hace una referencia, a ver, era leche y cereales, sí, leche y cereales era. El autor plantea que podríamos estar pensando en una comunidad que produce dos tipos de productos, leche y cereales, se dedica toda su mano de obra y toda su tierra a la producción de leche, puede obtener una cantidad que representamos OA sobre el eje de la leche, o sea, lo máximo de producir leche. Si coloca toda su tierra y mano de obra para los cereales, va a producir X cantidad